la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Señor, gracias te damos por tu palabra, la cual es bendita, verdadera, el alimento que necesita nuestra alma. Gracias te damos, Señor. Hazla edificativa en nuestro diario vivir, para gloria y honra de tu nombre y nuestra propia edificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Este libro escrito por el hijo de David, conocido como Salomón, aunque la palabra, el nombre de Salomón no aparece en este libro, pero todos creemos que este libro fue escrito por el siervo Salomón, el rey Salomón, por lo que nos expresa el versículo 1 del capítulo 1 del mismo libro. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y también por el contenido de este libro podemos deducir, mis hermanos, que el escritor de este libro no fue un hijo cualquiera de David, sino Salomón, el rey más sabio que ha pasado en la nación de Israel. Y uno se pregunta, ¿quién era Salomón? ¿Quién fue Salomón? A través de la Biblia podemos conocer la historia de Salomón, podemos saber quién fue Salomón. Sabemos que fue, como les acabo de decir, hijo de David, con Abigail, la que era esposa de Nabal. David tenía muchos hijos, pero a la hora de su muerte, en la providencia del Señor, Dios escogió a Salomón para sentarse en el trono de Israel, para gobernar, para pastorear a Israel. Aunque otros hijos de David quisieron el trono, pero no estaba en la voluntad del Señor que ellos se sentaran en el trono, sino estaba en el propósito de Dios que Salomón reinara después de su padre David. Y este Salomón, la palabra de Dios nos enseña que él le hizo una petición al Señor después que Dios le apareció en sueño y le dijo: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Dice que Salomón le pidió sabiduría al Señor porque él entendía que era incapacitado, porque era muy joven para poder dirigir una nación tan grande como Israel. Dice las Escrituras que él pidió sabiduría para poder pastorear a Israel, y a Dios le agradó la petición de Salomón, y dice que el Señor no solamente le dio sabiduría, sino que le dio riqueza más que todos sus antepasados. Y después de Salomón, dice el Señor que no hubo un rey con la sabiduría y con la fama y la riqueza de Salomón. Pero nosotros conocemos la historia después que Salomón, Dios había engrandecido a Salomón. Salomón se apartó de los mandamientos y los preceptos de Dios de tal manera que por causa de las mujeres, porque dice las Escrituras que tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, un total de 1000 mujeres.
De tal manera que dice las escrituras que se apartó de en pos de Jehová y fue a adorar a los dioses paganos con sus mujeres de las naciones. Así que Salomón se aparta del Señor. Y uno leyendo la historia de Salomón en el Antiguo Testamento, cualquiera piensa, cualquiera cree que Salomón se perdió. Pero el libro de Eclesiastés es como una muestra de que Salomón se arrepintió y se volvió al Señor. Porque lo que Salomón concluye con la experiencia de vida que tuvo tanto en el Señor como fuera del Señor, su conclusión fue en el versículo 2, al comienzo de este libro, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Son ejemplos que usa Salomón para hacernos entender lo aburrido que es la vida, mis hermanos, sin Dios. Así que vivir la vida sin Dios, Salomón en este libro nos da a entender que es un gran error. También podemos observar en el capítulo 2, a partir del versículo 2 en adelante, podemos observar la experiencia del predicador de Salomón. Dice el versículo 2: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. Él no hizo una casa para él. Salomón fue una de las personas que pudo disfrutar el colmo de la vanidad. Él no hizo una casa, dice: edifiqué para mí casas, planté para mí no una viña, sino viñas. Me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. O sea, los reyes, tanto los reyes como los gobernadores de las provincias venían y le hacían regalo a Salomón. ¿Se acuerdan de la reina de Sabá? Me hice de cantores y cantora, tenía como una orquesta musical, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué, oiga lo que dice Salomón: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte y de toda mi faena. Y Salomón concluye diciendo en el versículo 11: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1 verso 8 dice: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Lo que Salomón nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que Salomón, a pesar de que pudo disfrutar
todas las cosas. Salomón, mis hermanos, disfrutó el pecado hasta su colmo, pero Salomón nos está diciendo de manera conclusiva que todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Y él dice, por más que tú tienes, tú nunca cansarás de tener. Por más que tu ojo ve y tu corazón desea, nunca se va a saciar. La realidad es, mis hermanos, que nosotros como personas nos afligimos por lo que no tenemos, pero cuando ya lo tenemos, eso mismo nos aburre. Es una realidad de la vida que no podemos cambiar, porque Dios no diseñó el vacío que tú y yo tenemos adentro para que se sacie con las cosas materiales. Mis hermanos, si Dios no sacia al hombre, nada lo podrá saciar. Usted no se fija, aún los niños y también los adultos, cuando no tenemos una cosa, nosotros nos afligimos anhelando esa cosa que no tenemos. Pero después que la tenemos, eso lo tiramos al abandono. Como tengo hijos, hay veces que mi hijo me pide un carrito, algo especial. En una ocasión le compré un carrito a control remoto que me costó 1,000 y pico de pesos. Yo no quería comprarlo, usted sabe la necesidad. Pero para contentar a mi hijo, yo se lo compré. Y en menos de 15 días el carrito estaba engavetado en una gaveta de la casa. Tirado, con una rueda menos. Ya él no quería jugar con él, porque ya lo tuvo y se aburrió de eso, mis hermanos. Y sabe que quería más juguetes. Eso no sucede solamente con los niños, eso sucede también con nosotros los adultos. Mi hermano siempre me relaja, porque cuando compré mi segundo motor, nuevecito. Oye, hermano, yo viví en una casa, en la galería hay una puerta de hierro. En la sala también hay otra puerta de esa blanca con su seguridad. Y fue un baja, usted sabe cómo son los ladrones detrás de los baja. Y yo, mis hermanos, el primer día cuando guardé mi motor, candado en la puerta de hierro, en la puerta blanca, seguridad. Y compré una cadena, amarré el motor por los asientos del comedor. Y dije, bueno, aquí hay que hacer una obra grande para poderse llevar ese motor. Y mi hermano siempre me relaja. Mis hermanos, después de algunos días, hasta la llave uno la dejaba ahí en la sala con el motor. Porque cuando tenemos algo nuevo o cuando no tenemos algo, lo deseamos al máximo, pero después que lo tenemos, nos aburrimos de él. Así mismo con la guagua. Yo estoy usando esos breves testimonios para que, hermano, entendamos nuestra gran debilidad y nuestras flaquezas. Un sucito de una vez la lavaba. Yo mismo la lavaba. Pero yo no duré ni 5 semanas lavando la guagua. Sandy me llegó a decir, sí, pero ya usted se le fue el gozo. ¿Qué pasó? Ahí siempre me relaja Sandy también. Ahora para sucia la guagua, andaba me dice. Pero los primeros días tú no querías que ni un polvito se le pegara. Así somos, mis hermanos, y por eso Salomón nos dice que todas las cosas son fatigosas. Y cuando Salomón dice todas las cosas, está también haciendo referencia a las cosas que nosotros disfrutamos legítimamente. Y el error más grande que tú y yo podemos cometer, mis hermanos, es sacar a Cristo del centro de nuestra vida y meter las cosas de este mundo. Desear las cosas de este mundo más que a Cristo es el pecado más grande que podemos cometer. Cuando nosotros ponemos los objetos por encima de Cristo, mis hermanos, la decepción es segura. No solo porque esas cosas al tiempo nos aburren, sino que esas cosas algún día dejarán de existir.
Algún día dejarán de existir. Cuando nosotros ponemos las cosas de este mundo por encima de Cristo, habrá problemas, mis hermanos, porque está escrito que todas las cosas de este mundo serán destruidas por el fuego de Dios. Mis hermanos, en la otra vida no habrá internet, en la otra vida no habrá redes sociales, la televisión, los celulares no van a existir. Por eso le digo, mis hermanos, que si esas cosas están sacando a Cristo del centro de nuestra vida, entonces vamos a ser decepcionados. ¿Saben por qué? Porque dejarán de existir. Son cosas que pasan. Como dice Salomón, vanidad de todo es vanidad. Y por eso en el pasaje que nosotros leemos, Dios usa a Salomón, mis hermanos, para dejarnos una gran enseñanza acerca de cómo vivir la vida. Por eso el tema que estaremos tratando en el día de hoy es contrastes que nos enseñan a vivir la vida. Contrastes que nos enseñan a vivir la vida. Mis hermanos, desde que el hombre nace, está sometido de manera automática a un proceso de aprendizaje. Desde que nacemos estamos sometidos a un proceso de aprendizaje. Cuando nacimos, nosotros aprendimos a comer, aprendimos a sentarnos, a gatear, a caminar, y así sucesivamente. De manera progresiva vamos aprendiendo muchas cosas. La educación en las escuelas, en las universidades, todos, mis hermanos, debemos de aprender. Todos nos sometemos a un proceso de aprendizaje. Si una persona no termina el bachiller, eso, mis hermanos, no le afecta en su vida espiritual. Si una persona no aprende una carrera universitaria, eso no le afecta en lo espiritual. Aunque en lo material sí le puede afectar, pero en lo espiritual hay cosas que si tú no te las sabes, eso no te afectan espiritualmente hablando. De hecho, aún en cuanto a las Sagradas Escrituras, hay un famoso que dijo en una ocasión: no te preocupes por lo que tú no sabes de la Biblia, preocúpate por lo que tú sí sabes, porque por ella Dios te va a pedir cuenta. Porque dice que hay de aquel que conoce lo bueno y no lo hace. Preocúpate por lo que tú sabes, no por lo que tú no sabes. Así que, mis hermanos, todos nosotros estamos sometidos a ese proceso de aprendizaje, pero hay cosas que si tú no te la aprendes, tú no tendrás problema con Dios. Pero hay algo que es obligatorio, que todo ser humano debe de aprender, y es a vivir la vida. Estamos hablando tanto de creyente como también de no creyente. Todos tenemos la responsabilidad de aprender a vivir la vida. Y Salomón aquí en estos contrastes, mis hermanos, nos va a ayudar en gran manera. Contrastes que nos enseñan a vivir la vida. La vida es una gran responsabilidad que todos nosotros tenemos. No asumir correctamente a esa responsabilidad, mis hermanos, traerá consecuencias irreversibles. Si nosotros no asumimos esa gran responsabilidad, déjame hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Cuál es la responsabilidad más grande que tienes? Hay algunos que dirían, tal vez diríamos, bueno, es la iglesia, uno como pastor. Un padre de familia, bueno, la responsabilidad más grande que tengo es mi familia. Mis hermanos, ni la iglesia ni la familia es tu responsabilidad más grande. La responsabilidad más grande que tú y yo tenemos como ser humano es vivir la vida de una manera responsable. Porque si no la vivimos correctamente, esto traerá consecuencias eternas a cada uno de nosotros.
¿Por qué crees que el Señor dice en su palabra en Proverbios capítulo 15 verso 3, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a lo bueno y a lo malo? ¿Por qué la palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis que cada una de las cosas que nosotros hacemos están escritas en libros que en aquel día se van a sacar a la luz y serán expuestas nuestras obras, mis hermanos? Lo que hacemos en esta vida sí importan, porque repercutan en el cielo. Si no lo crees ahora, lamentablemente tendrás que verlo. Es una realidad que ninguno podemos negar. Todos debemos de aprender a vivir, porque la vida es tu más grande responsabilidad. Después que Dios te permitió venir a este mundo, no hay nada más importante que vivir la vida correctamente, que ser responsable de tus hechos y de tus acciones. El primer contraste que vamos a ver en nuestro libro, en nuestro pasaje, versículo 1, Salomón nos dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento. La palabra ungüento apunta a la apariencia y la belleza exterior que todos nosotros queremos mostrar. La palabra ungüento no apunta simplemente a un perfume, sino a toda nuestra apariencia externa que queremos mostrar. Queremos que todos nos vean, queremos ser conocidos por todo, queremos que la gente vea y reconozca lo bueno que somos. Y mientras la palabra fama apunta a la opinión que la gente tiene de ti. La palabra fama, esa palabra viene de la palabra latina que significa voz pública. Y Salomón nos está diciendo aquí que es mejor la buena fama que el buen ungüento. ¿Por qué es mejor la buena fama que el buen ungüento, mis hermanos? Porque usted se puede vestir de oro, pero si tu fama es horrible en la sociedad, mis hermanos, tu oro va a ser apestoso. Hay personas que tienen un ungüento exótico y extravagante, pero una fama detestable. Nadie quiere saber de ellos por su conducta. Y por eso mi hermano, óigame, no hay nada pecaminoso en sí mismo de que usted se vista bien, que usted se peine bien, que usted se recorte bien, que use buenos zapatos, buenos sacos, buenas corbatas. Eso no es pecaminoso en sí mismo, pero hay algo más importante que nos dice Salomón para cada uno de nosotros: es la buena fama. Porque hay personas, mis hermanos, que no tienen un buen ungüento, no tienen buena ropa, no tienen buenos autos, no tienen ni tan siquiera casa, pero tienen una fama tan buena en su comunidad que todo el mundo confía en ellos y también los defiende, porque son personas de buen testimonio. Y Salomón lo que nos quiere preguntar también en este pasaje o con este contraste es: ¿cuál es tu fama? ¿Cómo es tu fama? ¿Qué dicen la gente de ti? ¿Qué piensan las personas que te rodean como cristiano? ¿Cómo piensa la comunidad de ti? No podemos negar la realidad que a nosotros nos van a criticar, nosotros nos van a ultrajar. Por eso dice las escrituras que cuando esto pase, si es mintiendo, debemos de sentirnos alegres, debemos de regocijarnos por ello. Pero mis hermanos, cuando es real, entonces hay problema. Porque a veces hablan de nosotros y es verdad lo que dicen de nosotros. Por eso debemos de revisar nuestra propia vida y analizar y ver qué dicen la gente de nosotros. Hay personas que dicen: a mí no me importa lo que dicen los demás de mí. El creyente no puede hablar así. Hermanos, sí importa lo que dice la gente de ti, porque recuerda que la misión principal del creyente aquí en esta tierra es modelar a Jesucristo. Y si la gente no ven a Jesús en ti, o sea, si no ven una buena fama en ti, entonces eso puede significar que no eres cristiano. La palabra cristiano significa se refiere a alguien que sigue a Cristo, que representa
cuenta que modela a Cristo. Entonces, si tu fama no es buena en la comunidad, si dicen que fulano no es cristiano, nada, por tus acciones, por tu conducta en la comunidad, entonces no eres cristiano. La gente puede decir de ti, pero no pueden hablar con pruebas. De Jesús dijeron muchas cosas. Lo peor no es lo que dicen de nosotros. Lo peor es si es verdad lo que dicen de nosotros. Entonces, ¿cuál es la voz pública que la comunidad tiene de ti como cristiano? Es bueno usar buenos perfumes. Usted no ha visto personas que salen limpiecito a la calle. Parecen impecables, pero cuando usted va a su casa, usted ni puede beber agua. ¿Usted no ha visto personas que son así? Lo que eres es que Dios recibe, no lo que aparentamos, es lo que somos que Dios recibe. Por eso podemos tener, mis hermanos, un ungüento, óigame, carísimo. Pero si nuestro testimonio no sirve en la comunidad, usted se puede vestir de oro y de plata, y eso no te ayudará para con Dios. Salomón también nos dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Segundo contraste, el día del nacimiento habla poco de nosotros. Porque cuando nacemos nadie sabe lo que hemos de ser. Solamente hay anhelos. A los niños le echan bendiciones, declaraciones. Tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un buen ministro, tú vas a ser esto, tú vas a ser aquello, pero realmente no sabemos. No sabemos lo que será. Porque nuestra vida, la vida del hombre no está en la mano del hombre. Nuestro destino no está en nuestra mano, está en la mano de Dios. Dios es quien sabe qué seremos. Dios es quien conoce nuestro futuro. Por eso Salomón dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque el día del nacimiento, mis hermanos, se sabe poco de nosotros, pero el día de la muerte habla de quienes fuimos. El día de la muerte, el día cuando tú y yo estamos en un ataúd, las personas que están reunidas allí piensan y analizan tu vida, de quién fuiste. Ya saben quién fuiste porque conocen tu testimonio. Por eso lo importante no es nacer. Lo importante, mis hermanos, el día más importante no es el día de tu nacimiento. El día más importante es el día de tu muerte. Porque en el día de tu muerte dejarás un legado. El día de tu muerte, gloria al Señor, la gente sabrá o pensará en quién fuiste. Por eso el mismo Salomón en ese mismo pasaje dice, es mejor el fin del negocio que su principio. Porque el principio del negocio puede ser muy pequeño y débil, pero al tiempo puede crecer, al tiempo puede expandirse. Gloria al Señor. Por eso es más importante el fin que el principio. ¿Sabías que tu principio no define tu final? Sino que a través del tiempo se conocerá acerca del negocio, acerca de tu vida. El tiempo hablará de ti. Por eso nosotros siempre decimos que este camino no es para el que lo comienza, sino para el que lo termina. Y el Señor dice también en Mateo que el que persevera hasta el fin, este es quien será salvo. Mis hermanos, en el principio podemos cometer muchos errores. En el principio podemos caer. En el principio podemos tropezar. Pero lo importante no es el principio, lo importante es el final. Porque mientras vida tenemos, hay esperanza. Hay esperanza, mis hermanos, para los vivos. El mismo Salomón dice que es mejor perro vivo que león muerto. Gloria al Señor, porque es mejor estar vivo. No importa que tengamos un pie menos, que estemos tuestos, que tengamos un brazo menos, pero lo importante es estar vivo, porque mientras estamos vivos tenemos oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos oportunidad de arreglar muchas cosas. Tenemos la oportunidad de enmendar. Mientras estamos vivos, podemos pedir perdón. Después que tú te mueras, tú no podrás pedir perdón a quien tú has herido o a quien tú piensas que tiene algo de ti o tú sabes que tiene algo contra ti.
Después de la muerte nada se puede hacer. No importa tu condición, si estás vivo, tienes más esperanza que un multimillonario que su cuerpo se encuentra en un ataúd y su alma en el infierno. A veces nos quejamos de la vida y hay muchos que quisieran nuestra posición. Aprovecha la vida y ponte a cuenta con Dios. Pongámonos a cuenta con Dios. Hay personas que cuando mueren, hermanos, llenan de gozo y alegría los corazones de muchos. Hay personas que cuando mueren hacen un fiestón. ¿Pero por qué? No porque esa persona o el muerto fue una buena persona, sino que fue una persona tan cruel, tan mala, que la gente se alegraron cuando murió. La historia nos lo dice. ¿Cuántas personas no sintieron felicidad cuando asesinaron al dictador Rafael Leónidas Trujillo? Cuando Hitler murió, cuando supieron que Hitler fue eliminado o él se quitó la vida, que los aliados ganaron la guerra en Europa. Mis hermanos, Hitler había matado, mal contado, a 6 millones de judíos. Mis hermanos, más de la mitad de esta población en la República Dominicana. Ese señor había matado. Cuando usted va a la Duarte, usted se fía que hay mucha gente en el país, ¿verdad que sí? Cuando estás en los tapones que son interminables, usted dice, wow, pero hay gente en este país. Hitler mató, mal contado, a 6 millones de judíos. Entonces, cuando Hitler murió, las personas se alegraron, las personas se sintieron contentas, hicieron fiestas, y así diferentes dictadores a nivel mundial. Dice la historia que Benito Mussolini, un dictador italiano, en el año 1945, dice que lo apresaron porque quería salir huyendo cuando se dio de cuenta que Hitler había perdido la guerra y él también estaba en problemas, estaba perdiendo la guerra. Dice que salió huyendo con su esposa para salvarse la vida, pero lo pudieron atrapar y lo colgaron de manera pública en una de las plazas de Italia. Y la gente hicieron fiestas, comenzaron a derribar estatuas. Pero cuando mueren o cuando los asesinan, porque de un 80 a un 90% de los dictadores mueren asesinados, entonces ahí el pueblo se alegra. Y sabe que, mis hermanos, deberíamos de preocuparnos de saber qué van a decir la gente de nosotros cuando nos toque morir. Mejor es el día de la muerte que el nacimiento. ¿Qué la gente dirán de ti cuando tú te mueras, miembro? ¿Qué dirá tu pastor de ti cuando tú partas de esta vida? ¿Acaso habrá duda de que te fuiste para el cielo por causa de tu conducta, por causa de tu rebeldía? La vida que viviste no estaba acoplado al verdadero cristianismo. ¿Acaso no diste testimonio de verdadero creyente? La gente dudarán de que te salvaste. Es algo que no nos compete a nosotros de saber quién se salva y quién se pierde, mis hermanos. Pero hay gente que se mueran en el Señor, que uno simplemente dice, bueno, Dios que sabe. ¿Qué dirán de ti cuando tú te mueras? Lo importante, es importante nacer, pero lo más importante no es nacer. Lo más importante, mis hermanos, es el día de nuestra muerte. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el día de nuestra muerte nos despedimos de una era para comenzar una nueva, o en el paraíso o arder eternamente y para siempre en el infierno. Sigue diciendo Salomón, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es ir a la casa del banquete, porque allí hay dos razones que podemos sacar, mis hermanos, del por qué es que Salomón nos dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. La primera razón no está en el pasaje, pero es algo obvio y lógico. ¿Por qué, mis hermanos? Porque allí es la despedida de ese ser querido. Si tú no crees que es mejor, imagínese que tu amigo falleció y tenías una fiesta, una actividad. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Irás a la actividad sabiendo que tu amigo o tu pariente falleció? Se supone que usted va a ir al velorio. Por eso cuando se muere una persona, alguien de la iglesia, el culto se cancela.
Porque es mejor estar en la casa del luto, en la casa del banquete, porque allí es su despedida. Esa es la primera razón. Pero la segunda razón está también en el texto, versículo 2. Dios usa el luto para hacernos reflexionar que un día terminaremos, mis hermanos, en un ataúd. Fíjese cómo dice el verso número 2, la segunda parte. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Óigame, el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué es lo que pondrá en su corazón? Pondrá en su corazón, o sea, el que vive pondrá en su corazón que así mismo va a terminar como está aquel en ese ataúd. Y eso lo hace reflexionar. Eso hace que esa persona piense en bajarle dos, como dicen, de sus acciones. Piensa en bajarle algo. En la casa del luto, mis hermanos, en la casa del luto tenemos la oportunidad para reflexionar. Pero en la casa del banquete es gozo, aunque la muerte nos esté pisando los talones. Hay personas que se han muerto riéndose. Se están gozando la vida y de repente una bala perdida. Recuerden lo que sucedió lamentablemente, mis hermanos, en aquella famosa discoteca, el Jet Set. La gente gozándose con Ruby Pérez, los artistas, los abrazos, y bebiendo romo, bebiendo cerveza y gozándose la vida. Y de repente el techo cayó y los enterró y los aplastó y le quitó la vida a la mayoría o una gran parte. Tuve una amiga que falleció ahí. Era su cumpleaños y el esposo la llevó para ese lugar a celebrar su cumpleaños, y mientras estaban en gozo, en alegría, mis hermanos, un escombro le dio a los dos, los aplastó y les quitó la vida. Dejaron 3 niñas en la orfandad. Mis hermanos, gloria al Señor, la muerte nos tocará, y Dios quiere que nosotros pensemos en eso. Hay algo que nosotros tenemos, y es que no nos gusta pensar en el día de la muerte. A mí no me hable de problemas, a mí no me hable de la muerte, a mí no me hable del infierno, es lo que normalmente dicen la gente. Podemos evitar hablar de la muerte, pero no podemos evitar la realidad de que algún día vamos a morir. Mis hermanos, algún día estaremos en un ataúd, y al otro día, sea por la mañana o por la tarde, una gran multitud nos acompañará al cementerio. Y nuestra alma, ¿a dónde irá? Debemos de pensar, hermanos, que algún día vamos a morir. Según una encuesta pública, diario a nivel mundial, mueren alrededor de 165,000 personas. Todos los días. A nivel mundial, 165,000 personas mueren. Un equivalente a 60 millones de personas al año. Mis hermanos, de esos 165,000, tú y yo podemos ser uno. No que podemos ser uno, es que habrá un día que seremos contados entre esos 165,000. No que podemos, es una realidad que nadie puede negar. Si hay algo que tú y yo jamás y nunca podemos negar, es la realidad que vamos a morir. Mis hermanos, los que estamos aquí, tal vez nunca seremos millonarios, tal vez nunca, mis hermanos, tendremos una mansión en esta vida, tal vez nunca tendremos un auto de 5 o 10 millones de pesos, pero es seguro que vamos a morir. Es seguro que nos van a velar. Es seguro que habrá un día que van a hacer endechas de ti. Algún día vamos a morir, y el Señor quiere que nosotros pensemos en ese día. Por eso Él dice, porque Dios es quien habla a través de Salomón. Recuerden que todas las escrituras es inspirada por Dios. Dice, es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Dios quiere que nosotros meditemos. Dios usa, mis hermanos, los velorios, Dios usa el luto para que el hombre recapacite y medite. Ahora bien,
Nosotros somos tan malos, nosotros somos tan perversos, que el hombre, Dios quiere usar la muerte para llamar la atención del hombre. ¿Y sabe lo que ha hecho el hombre? Pero en los velorios ahora mismo es el lugar donde la gente más se goza. Esto es fuerte, hermano. Esto es fuerte. Dios queriendo llevarnos por el camino del bien, y nosotros resistimos tercamente eligiendo el mal en lugar del bien. La gente se fajan a beber música. De hecho, hay personas que lo entierran y es con un musicón, con una alegría. Óigame, Dios dice en su palabra que debemos de estar de luto y debemos de hacer endecha por el muerto. Debemos de traer conciencia al corazón de saber que algún día vamos a terminar igual que ese, en un ataúd. Y en vez de nosotros pensar en esto para arreglarnos y ponernos a cuenta con Dios, el hombre ha hecho todo lo contrario, fiesta y fiesta. Pero debemos de saber que aunque no queremos hablar y pensar en ese día, hay que pensar y hablar de él, porque llegará. Cuando llegue ese día, estemos o no estemos preparados, nos vamos. Mis hermanos, aunque te acabes de casar, aunque tú te acabes de graduar de la universidad, aunque termines de construir la casa de tus sueños, óigame, si llegó la muerte, óigame, no hay oportunidad. No de que, no estoy preparado, no. La muerte no da oportunidad. Ese día no da chance. Y para morir no hay que estar enfermo, ni tampoco hay que estar viejo. Lamentablemente, nosotros hemos experimentado, escuchado y sufrido también de alguna manera la horrible partida de 3 personas en esta misma semana en nuestra comunidad. 3 personas han fallecido en esta comunidad. La sierva que se congregaba donde el pastor Nené, que desde mi juventud, 15, 16, 17 años, yo conozco a esa hermana. Ya recibió al Señor hace muchísimos años atrás. Y siempre la veía firme en el Señor. Usted sabe lo que es firme en el Señor, siempre gozosa. Y mientras estaba en su labor, mi esposa de hecho estaba presente, estaba cerca de ella. De repente le dio una situación, no sé si fue un paro cardíaco, un derrame, no sé qué fue lo que sucedió, pero cayó y ahí mismo se quedó. Una persona llena de energía, trabajando. Debes de saber que algún día vas a morir. Prepara tu corazón, prepara tu vida. Saca toda raíz de amargura, todo odio. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esfuérzate y sé valiente en el Señor y trate de avanzar en el reino de Cristo, porque vendrán días, dice Salomón, en el cual no habrá contentamiento, no habrá fuerza para hacer las cosas. Mientras puedes, haz ahora lo que debes de hacer, porque algún día vamos a morir. Ese otro joven, prácticamente nos criamos juntos de los solares. Muchacho que creo que yo le llevaba como 2 o 1 año más o menos. Nos criamos juntos. Y él, parece que él estaba haciendo Uber. Y según lo que escuché, un camión le pasó por encima. Esa niña, no se sabe si eran 7 o 8, pero de 10 años para abajo. La tragedia historia creo que fue ayer que pasó. Ya ella no está entre nosotros. Tú estás vivo hoy, pero tú no sabes lo que puede pasar ahorita. Estamos vivos ahora mismo, hermano, estamos vivos ahora mismo, pero no sabemos si mañana a partir de las 4 de la tarde habrá una multitud que nos acompañará al cementerio. No lo sabemos. Por eso debemos
La vida no se vive precipitadamente, solamente anhelando y deseando las cosas de este mundo sin tomar cuenta a Dios. Ve que debemos de aprender a vivir la vida, contrastes que nos enseñan a vivir la vida. La vida no se vive como nuestro corazón perverso y traicionero nos la diseña, sino que la vida se vive como Dios la diseña y la establece en su palabra. Lo peor no es morir, lo peor es comenzar la eternidad en un tribunal o en el tribunal de Dios sin Cristo. Porque tanto impío como creyentes vamos a morir. Lo peor no es morir. Lo peor es enfrentar la eternidad ante el tribunal de Dios sin Cristo. Como dice Pablo, lejos de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos eternos. Eso es lo peor. Hebreos capítulo 9 verso 27 nos dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran de una sola vez y después de ahí el juicio. Mis hermanos, nuestra partida de este mundo no será para la playa, no, de hecho, de este mundo. La playa pertenece a este mundo. Después de nuestra partida es lo siguiente que viene es enfrentar un juicio. Eclesiastés capítulo 11 verso 9 dice Salomón: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y él también dice: y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, acuérdate, sepa que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Salomón aquí no está prohibiendo el gozo legítimo, la alegría legítima. Salomón aquí no nos está cohibiendo a disfrutar la vida. Lo que Salomón nos está diciendo es que mientras la disfrutamos, mientras gozamos la juventud, mientras nos deleitamos en las cosas que son legítimas en este mundo, nunca se nos olvide que Dios nos va a juzgar. Para que cuando disfrutemos las cosas legítimas de este mundo, lo hagamos con el temor de Dios. Si vas a disfrutar de una mujer, que tú lo hagas, joven, en el orden de Dios. Si tú vas a disfrutar del placer, que tú lo hagas en el marco que ha establecido Dios en las sagradas escrituras. Si te sales de este marco, acuérdate que Dios te va a juzgar. Nosotros, hermanos, el diablo es experto engañándonos con lo que no es pecaminoso, porque al darle un mal uso, pecamos en la acción. Pecamos en la acción. Nosotros no debemos de cuidarnos solamente de lo que obviamente es pecaminoso, sino de las cosas que son buenas, pero el diablo puede usar esas cosas buenas para llevarte a pecar. Comer no es bueno. ¿Comer es bueno? Oh, como dice Raymond Pozo, ¿qué cosa es más buena que comer? Servir a Dios. Comer es bueno, pero comiendo tú puedes pecar. Con tu esposa tú puedes pecar. Así, de hecho, hermano, la vida es tan delicada. Hasta cantando, dando un sermón, tú puedes pecar. Porque si tu intención es que los hombres te vean a ti y no a Cristo, ya tú estás pecando. La intención, Dios juzga la intención del corazón antes que el mismo acto del pecado. Por eso Él dice en su palabra, el Señor dice: ustedes que fue dicho en el principio, no matarás. Mas ahora yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable del juicio. Porque, mis hermanos, ¿qué es lo primero que sucede en una persona que va a quitarle la vida a alguien? Primero se enoja contra esa persona. Y antes de Dios condenar el acto del homicidio, Dios condena el acto del enojo, de la ira que tú tienes en tu corazón. Dios mira la intención.
aún lo bueno que hace, si la intención no es glorificar a Cristo, mis hermanos, es una obra de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué usted cree que Dios no recibió la ofrenda de Caín? Bueno, puede haber varios motivos por el cual Dios no recibió la ofrenda de Caín, pero uno de los motivos claros por el cual Dios no recibió la ofrenda de Caín es que Caín, o sea, Dios no se agradaba de Caín, porque dice el texto literalmente, y Dios no agradó a Caín, no agradó a Dios, pero tampoco su ofrenda. Primero, el primero que desagradó a Dios fue Caín, fue su corazón y posteriormente su ofrenda. Usted puede donar 1 millón para la iglesia, si tu corazón está podrido, ir para el infierno que usted va, porque esto no es por obra. Esto no es por obra para que nadie se gloríe, dice el Señor en su palabra. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Óigamelo, oiga lo que es el todo del hombre según Salomón. El todo del hombre no es ser filmado por los yanquis. El todo del hombre no es viajar a Dubái, no es viajar a Europa, en las mejores ciudades, no es tener una cuenta bancaria y mujeres como Salomón. Eso no es el todo del hombre. Salomón dice que el todo del hombre es temer a Dios y guardar su palabra, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios, dice Salomón en el versículo 14, traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Traerá Dios a juicio, habrá un juicio. Traer Dios a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo bueno Dios lo sacará a la luz, pero lo malo también. Los creyentes serán, mis hermanos, elogiados por el Señor en el tribunal de Cristo por causa de sus buenas obras, aunque sus buenas obras no lo salvó. Pero Dios, mis hermanos, tomará eso en cuenta y va a elogiar, según Pablo en 1 Corintios. Dios elogiará nuestras buenas obras, pero las malas serán sacadas a la luz también, para que los incrédulos sean avergonzados ese día y para que vean que sus obras fue que lo llevaron a condenación. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, algo que es la sombra, o sea, más sencillo que la gracia, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Algún día terminaremos ante el tribunal de Dios, mis hermanos, y seremos juzgados conforme a lo que hicimos en esta vida. Por eso debemos de aprender a vivir la vida, a vivirla en el temor de Dios, porque nuestras acciones serán expuestas en aquel día, sean buenas o malas, las ocultas del corazón y también las que son públicas. Mis hermanos, Dios que nos ayude a vivir la vida sabiamente. Pero nosotros que estamos en Cristo, Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día habrá un juicio, pero en cuanto a los creyentes, no, ese juicio no será para avergonzarnos. El juicio de los creyentes no es para avergonzarnos, porque ya Cristo,
nos ha declarado inocente por medio de su obra y su sacrificio. Salomón sigue diciendo: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa donde hay alegría. Mejor es el pesar que la risa. Mis hermanos, la risa no es mala en sí misma. Todos podemos reír. De hecho, hasta Dios mismo se ríe. Dios mismo se ríe. Pero el que toma todo a chiste, incluyendo al evangelio, personas que toman a chiste el evangelio y todo es una risa, todo es un relajo, mis hermanos, sabrá que su eterno compañero será el lloro y el crujir de dientes en el infierno. Si tomas todo a chiste, incluyendo el evangelio, verás que tu compañero eterno será el lloro y el crujir de dientes en el infierno. Esta vida es una gran responsabilidad, y las responsabilidades de la vida no se enfrentan con chiste, sino con seriedad, con actitud y responsabilidad. Dios que nos ayude, mis hermanos. Vivir es una responsabilidad. Todas tus acciones serán expuestas en aquel día, y mis acciones. Así que la risa no es mala en sí misma. Podemos reírnos, hermanos. Eso es parte del gozo de la vida, reírnos. Yo no creo en aquellos que nunca se ríen, porque la seriedad no define que eres santo. Hay que reírse. Pero hay momentos donde la risa no debe de hallar cabida, mis hermanos. A mí no me agradan esos tipos de predicaciones que desde su principio hasta su final eso es risa y risa. Esta vida no es solamente risa. Porque imagínese una persona que está entre la vida y la muerte. ¿Usted cree que esa persona se va a reír a carcajada? Una persona que le diagnosticaron cáncer terminal, que ya le faltan, óigame, horas para morir. ¿Usted cree que esa persona se va a reír a carcajada? ¿Usted cree? Y esta vida, mis hermanos, y esta vida por causa del pecado remanente que nosotros tenemos en cada uno de nosotros, mis hermanos, por causa de la maldad y la perversidad del corazón, nosotros a veces resbalamos, y hay que tratar de estar firme, mis hermanos, porque esta vida no es un juego. Estamos entre la vida y la muerte. Hasta que nosotros no partamos de esta vida y lleguemos a la presencia de Dios, no descansaremos y no dejaremos de luchar contra la maldad y nuestro propio perverso corazón. Así que hay tiempo para reírse, pero todo no. Cuando se trata del evangelio, cuando se trata de cosas serias, mis hermanos, hay que hacerlo con carácter y con responsabilidad. La risa es buena, pero hay veces que la risa puede causarte tragedia espiritual. Por ejemplo, una jovencita soltera que se le ríe a todos los varones, a todo lo que dicen, aún a todos los impíos. Mis hermanos, eso le abre brecha, abre portal para que el diablo y la metresa entren, hasta lo aparten del Señor. Hay momentos que usted no se puede reír, incluyendo también los varones. No podemos reírnos con todos los comentarios que nos hacen las mujeres, principalmente las impías y las que son vestidas de cristiana, pero no lo son. Mis hermanos, hay que evaluar qué cosa es que nosotros vamos a reírnos y a qué cosa que vamos a mostrar seriedad. Debemos de aprender a vivir la vida. La vida no se vive locamente. Es tu alma que está en peligro, es tu alma que corre riesgo. Óigame, la vida se vive sabiamente en el temor de Dios. Mejor es el pesar que la risa, el pesar. Dios usa el pesar para llamar nuestra atención y pulir nuestra alma. Dios usa el pesar para llamar nuestra atención. Cuando estamos en dolor, más rápido clamamos a Dios. ¿O no es así? El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa donde hay alegría.
Mis hermanos, la risa y el placer muchas veces nos alejan de Dios, pero el dolor y el pesar a veces nos acercan a Dios. No una doctrina universal de que el pesar y el dolor nos acercan a Dios y la risa nos aleja de Dios. Es que a veces sucede así. ¿O usted no se acuerda de la historia de Israel? Cada vez que Israel estaba bien, según el libro de Jueces, y por eso se llama Jueces, porque muchos jueces tuvieron que gobernar a Israel de tiempo en tiempo, porque siempre sucedía una situación con Israel. Cuando estaban en prosperidad, cuando estaban cómodos, cuando estaban bien, se olvidaban del Señor y se iban en pos de los dioses paganos. ¿Y sabe qué hacía Jehová? Entonces Dios usaba un rey pagano y castigaba a Israel. Y cuando Israel se veía en la aflicción y en el dolor, ¿sabe lo que hacían? Clamaban a Dios para mandarle un juez y salvarlo. Eso hacía Israel. En el dolor sabían clamar a Dios. Dios usa el dolor, mis hermanos, para enmendar nuestros corazones. Por eso el texto dice, gloria al Señor, mejor es el pesar que la risa, porque en la tristeza del rostro se enmendará el corazón. En medio de la tristeza podemos reflexionar en cosas importantes de la vida, pero en medio de la risa no reflexionamos en nada importante. La vida no es solamente risa, gloria al Señor. Alguien dijo en una ocasión que el dolor es el megáfono que Dios usa para despertar a un mundo que está sordo. Por eso también dijo el profeta Isaías, cuando hay juicio de Dios en la tierra, es que los moradores de ella aprenden justicia. A veces Dios permite el azote, mis hermanos, para llamar nuestra atención y enderezar nuestros pasos. Cuando tú estás pasando por una situación difícil, cuando tú te ves en medio de tu desierto, no creas que Dios no está contigo. De hecho, Dios está ahí contigo. Él mismo es que está usando el dolor. Él está usando el martirio, mis hermanos, para poder forjarnos a su voluntad. Porque nosotros somos tan malos, nosotros somos tan perversos, mis hermanos, que Dios necesita forjarnos, porque Él es el alfarero. Dice la palabra de Dios que si el barro, que si el vaso no está conforme a la voluntad del alfarero, lo que hace el alfarero es que lo debarata, lo quebranta, como lo hace contigo, como lo hace conmigo, para hacer un vaso de honra, para exhibirte para su gloria y la salvación de otros. Deja que Dios te forme. No le pidas a Dios que te saque de la prueba. No le pida, óigame, no es bueno orar, mis hermanos, diciéndole a Dios, sácame de ese proceso. Es bueno orar y pedir a Dios, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras hacer, el propósito, el plan que tú tienes con esta agonía en mi vida, que se cumpla. Simplemente dame la fortaleza para aguantar hasta el fin. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios que nos saque del proceso, estamos diciendo, déjame así. Déjame así. Yo como barbero no me dedico a eso, pero todavía sigo recortando a mis niños y a otros niños a veces. Los niños se desesperan y dicen, ya terminaste, déjame así, pero con un lado llevado. Ellos me piden, déjame así. Óigame, y una batalla, recortar un niño, mis hermanos, no es nada fácil. Lloran, zapatean, tiran patadas y dicen, déjame así, dicen ya. Y a veces uno comenzando y que ya tú terminaste. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Queremos a veces que Dios nos deje así. Dios no te puede dejar así, porque nada inmundo puede entrar a su reino. Él tiene que forjarte a su diseño. Él tiene que forjarnos a su diseño. Salomón dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Mejor es oír la reprensión, te dice el Señor. Ovejita del Señor. Ovejita del Señor.
Es mejor escuchar la reprensión de tus líderes que escuchar la canción. Y esa expresión, la canción, es como, se puede interpretar como la adulación, la alabanza, la exaltación de los necios. Uno como pastor con experiencia, por la misericordia del Señor, a veces hay una ovejita que se está descarrilando y uno quiere, ¿verdad?, traerla al sendero del Señor a través de consejos, disciplina, correcciones, reprensión. La reprensión no es algo malo. La reprensión, porque nosotros lo evangélico, prendido en llama, como nos dicen, solemos tener una idea errónea de la reprensión. ¿Cómo fulano te reprendió? Pero ya tú tienes una imagen de cómo lo hizo. Te habló con una autoridad y un asunto, oiga, te bajó el hacha, como la gente suele decir. Pero reprensión no es hablarle mal al otro, ¿usted sabía? Reprensión es considerarte a ti mismo, no sea que caigas en el mismo lugar. Entonces dale un buen consejo, sabio. Considera que tú estás en la tómbola, también puedes caer, también puedes tropezar. Reprensión es corregir sabiamente a una persona que se está torciendo. Naturalmente, la reprensión no nos gusta. ¿Usted oyó cómo fue que yo dije? Yo no dije que la reprensión no te gusta. La reprensión no nos gusta. Usted ha oído personas que dicen, a mí me gusta, varón, rájame, a mí me gusta que me reprendan. Eso no es así. Eso no es así. Porque tal vez en un ambiente donde tú te sientes cómodo, tú puedes aguantar una reprensión, pero a veces en el terreno ajeno no es fácil aguantar. Hay que tener a Dios para aguantarla. Es fácil decirlo cuando tú estás preparado para recibirla, ¿verdad? Pero hay momentos, hermano, que tú no quieres que nadie te hable. Recuerda, todavía estamos en la carne. Hay momentos, hermano, donde no queremos oír la voz de nadie, mucho menos para reprendernos. Ahí es que se sabe si tú eres humilde y si tú eres manso. Es mejor la reprensión del sabio, porque el sabio te va a aconsejar aunque te duela, pero la adulación y la canción y la alabanza del necio es exaltarte aunque tú estés en el hoyo del infierno. Porque yo no entiendo por qué es que hay algunas ovejitas que tienen personas que los rodean dándole malos consejos y su pastor dándole buenos consejos para ver si vuelve al verdadero sendero. Gloria al Señor. Y esas personas, mis hermanos, hasta lo ponen en contra del líder. Eso es algo que sucede a través de toda la historia. En nosotros sucede. La Biblia le llama a esas personas necia. Necia. Escucha la voz de tu líder, ovejita. Aunque te duela, escucha la voz. Analiza lo que te dice, porque es mejor la reprensión del sabio que la adulación de los necios. Porque Salomón nos da una razón de por qué es mejor la reprensión del sabio y no la canción de los necios, la adulación de los necios. Versículo 6 dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, lo cual también es vanidad. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la risa o la adulación del necio es como los estrépitos de los espinos debajo de la olla? Haga un sancocho con espina seca en una fogata, a ver si se va a cocer los víveres y la carne. Observados, si usted prende una fogata con espina, va a ser más bulla que la leña. Eso va a explotar, que va a parecer tirapó, como dicen. Fuegos artificiales, po, debajo de la olla.
Bulla nada más. Si es el necio, habla y te dice cosas, pero son cosas, mis hermanos, que dice Salomón aquí, que esto es vanidad. ¿Por qué vanidad? La palabra vanidad es la palabra vano, o sea, algo que pasa, algo que no tiene consistencia. Es como siempre digo, es como un pedacito de hielo que tú lo pones ahí, pero luego se derrite y deja de existir. Es como una espuma que luego las bolitas explotan y desaparece como que no había nada ahí. Así son las cosas de este mundo, pero así también son los dichos, la adulación, el consejo, la alabanza de los necios. No existen para siempre. Algún día dejarán de existir rápidamente. Por eso la reprensión, óigame, lo que Salomón nos quiere decir aquí es que la reprensión del sabio repercuta a nuestro favor aún en la eternidad. Aún en la eternidad la reprensión del sabio repercuta a nuestro favor. Pero el consejo del necio pasa como la flor del campo. O fíjese en aquel ejemplo del hijo de Salomón, cuando Salomón murió, que lo sucedió su hijo Roboam. Cuando subió al trono Roboam, y todos los reyes, todos los presidentes necesitan consejero. Y los ancianos, los sabios de la ciudad se dirigen a Roboam y le dicen a Roboam: bueno, vuestro padre tuvo una dureza con nosotros demasiado fuerte, bájale algo si tú quieres. Y dice Roboam: vayan y vuelvan en tanto día que le daré la respuesta. Y dice que fue y consultó a los jóvenes con quienes él creció. ¿Qué te dijo el pueblo? No, dígale que tu dedo pulgar, algo así, ¿verdad?, es más grueso, es más duro que el lomo de tu papá. Y en vez de llevarse del consejo de los ancianos, se llevó del consejo de los jóvenes. ¿Y qué sucedió en Israel? Todos sabemos. Los que leemos las escrituras sabemos que Israel se dividió, el reino del sur y el reino del norte, Judá contra Israel. De hecho, llegaron incluso hasta a pelear dos naciones, cuando fue una sola nación que el Señor formó. Porque escuchó el consejo de los necios, de los jóvenes. Mis hermanos, naturalmente la juventud cristiana se inclina más y le tiene más confianza a sus jóvenes con quienes crecen. Son pocos los jóvenes, porque sí han habido, pero son pocos los jóvenes cristianos que se apegan a los líderes, que le tienen confianza a los líderes más que a los jóvenes compañeros suyos. Son pocos, hermano. Pero usted puede ver el resultado de esos jóvenes que se han apegado a los ancianos y el resultado de esos jóvenes que se llevan entre ellos. Joven, todavía tú no tienes la experiencia. A ti te falta recibir ciertos golpes duros para aprender a vivir la vida. Necesitas tropezar para levantar los pies. Apenas estás comenzando. Apégate a una persona anciana, aunque su consejo sea duro, pero es para tu bien. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Contrastes que nos enseñan a vivir la vida. Para cerrar, mis hermanos, la vida no se vive locamente. La vida se vive despierto, sabiamente, pero sobre todo bajo el temor de Dios. Aún lo bueno que nosotros vamos a hacer, procuremos que Dios se agrade, porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Que Dios nos ayude a vivir la vida. Tenemos muchos enemigos, el mundo es nuestro enemigo, nuestra naturaleza caída está en contra de nosotros y andamos con esa naturaleza caída. Y así como Pedro fue influenciado por Satanás para interponerse ante la misión de Cristo, muchas veces el diablo usa mucho de nosotros como creyentes, hermano. En cierto momento de la vida nos ha usado para hacerle daño a otros creyentes.
Son muchas las batallas que nosotros tenemos. Son muchas las contrarias. Son muchos los enemigos. Y del primero que usted no debe de confiar mucho en usted mismo. Necesitamos aprender a vivir la vida. Porque todo lo que hacemos, sea para bien o para mal, repercuta en lo espiritual. Póngase de pie, por favor.